Hola, antes de empezar necesito darles un disclaimer. Al igual que el episodio anterior, este caso es más gráfico y sensible que de costumbre, así que se recomienda discreción. ¿Han escuchado de las chicas del radio? Estas chicas que en los 20 pintaban relojes con pintura radioactiva. En el episodio pasado nos quedamos a la mitad de su historia, así que es momento de terminar la historia de las chicas del radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Fantasmas. Como siempre, yo soy su presentadora, Cas Monterrubio, y esta es la segunda parte del caso de las chicas del radio. Así que si se toparon con este y no han visto la parte 1, vayan al video anterior para que estén al tanto porque ya vamos acá a la mitad. Así que, sin más, vamos directo con el caso. Los dejé la vez pasada con el inicio de la demanda de las chicas de Nueva Jersey a la USRC, que es la Corporación de Radio, en el verano de 1927, liderada por el abogado Raymond Berry. Pues, déjenme decirles que la USRC fue tomada muy por sorpresa con estas 5 demandas. Lo estaban llamando una conspiración. Pero sí les espantó que hasta ahora se estuvieron cobijando con el estatuto del tiempo limitado, que eran 5 meses. Pero con esta interpretación de Berry de que el tiempo empezaba a contar a partir de que ellas se enteraron, pues cambiaba el juego, todavía tenían tiempo. Entonces empezaron a negar todo. El que las chicas hicieran link pointing, que el polvo estuviera por todos lados. Solo estaban admitiendo que nunca les advirtieron que el radio fuera peligroso. Pero eso porque negaban que existiera un peligro con el radio de entrada. Pero sí tenían un hecho jugando a su favor, los de la corporación. Oficialmente, Molly Magia había muerto por sífilis, y eso estaba generando una duda cuestionable de si las demás podría ser que tuvieran lo mismo. Para intentar evitarse llegar al juzgado y hacerlo más mediático y desmadroso, la USRC le ofreció a Grace Fryer un acuerdo, y ella se negó. En otras palabras, les dijo, los veremos en la corte. Yes. Entonces, Berry empezó a armar el caso, juntando a todos los doctores y expertos que han estado involucrados hasta este momento en el caso. A la investigadora Wiley, al Dr. Hoffman, a Hamilton, a Von Sohocky, el fundador de la Corporación de Radio, al Dr. Drinker, que se negó a testificar, así que tuvieron que solicitar un citatorio judicial formal para que los pudiera ayudar, y al Dr. Martland, que tampoco quería testificar porque no le gustaba meterse en estos dramas legales. Con todo respeto, Dr. Martland, ¿a quién le importa si no le gustan los dramas legales? Esto es más importante que su opinión. La USRC, en cambio, no tenía problemas de conseguir expertos porque se estaban solapando con la ayuda del Dr. Flynn, que lo odiamos. No entraré en detalles, pero cada día lo odié más. Cada segundo que leí el libro lo odié más. Y Berry, por su lado, no tenía pruebas. Tenía que conseguir todas las pruebas de que sí estaban siendo envenenadas. Pero algo que también le interesaba a Berry era saber quién era este Dr. Flynn y por qué andaba tan metido en el tema. Y al investigar con la Junta Médica de Nueva Jersey, se enteró de que no había ningún registro de un Dr. Frederick B. Flynn. Lo que este señor tenía era un doctorado en filosofía. No era un doctor médico. Era un fraude. Pero Flynn lo aceptó y esto no le afectó en lo más mínimo. Él no veía nada mal en no ser doctor y llamarse experto. Al fin y al cabo, el otro lado tenía a Hoffman, que era un estadístico. Acá, quiero mencionar que anduve diciendo en el episodio pasado que era un dentista y no, es un estadístico, lo siento. Me confundí. Aún así, Berry levantó un reporte contra Flynn por ejercer medicina sin licencia. El caso de las chicas entonces fue tomado por el Tribunal de Cancillería. Aquí determinarían si la interpretación de la ley de Berry era válido para entonces poder proceder al juicio. Mientras tanto, Berry necesitaba armar su caso. Y como 2 doctores muy importantes no querían testificar, consiguió a Elizabeth Hughes, que fue asistente de Von Sohocky, para que repitiera las pruebas de las chicas, pero, aún así, la prueba del electrómetro quedaba mucho a interpretación de quien la realizó.
La única prueba que en ese momento seguía siendo contundente se conseguía haciendo los huesos cenizas, y ninguna chica ahorita era viable para eso, excepto por Molly. Así que, el 15 de octubre de 1927, a las 9 de la mañana, se juntaron Barry, Hughes, Marland, Barker, que es el vice de USRC, estuve diciendo también Baker la vez pasada, lo siento, es Barker, y Flynn, y un grupo de doctores de Nueva York para presenciar la autopsia de Molly Magia. Y las pruebas empezaron a ser visibles de tan solo elevar el ataúd. Estaba en muy malas condiciones, listo para despedazarse, incluso dijeron. Aparte de que brillaba con un brillo inusual. Eran claros signos de radiación. La sacaron del ataúd y la llevaron en caja de madera hacia su autopsia. Y acá yo me anoté, espero que estuvieran protegidos, pero la neta lo dudo. Y sí, al parecer, nadie estaba protegido, no creían que la radiación se pudiera contagiar. Y a las 4:50 de la tarde, Molly contaría su historia. El reporte terminaría diciendo, no hay evidencia de enfermedad, especialmente no hay evidencia de sífilis. Cada porción de tejido y hueso probado da evidencia de radioactividad. Era oficial. Molly había muerto por radiación. Y de aquí vámonos al 14 de noviembre de ese mismo año, cuando el Dr. Drinker, aunque a regañadientes, testificó a favor de las chicas. Mismo día en que Barry conocería a su contrincante, Edward A. Markley, el abogado de la firma. Markley era 6 años mayor que él, con toda la experiencia que eso implicaba. Recordemos que tiene 30 años, está como verdecísimo, pero muy dispuesto a ayudar a las chicas. Y pues esta experiencia haría que el juicio fuera largo y pesado. Los abogados de la USRC objetaban todo. Ni siquiera dejaron a Drinker empezar a testificar antes de empezar a objetar. Les preguntaban a todos los involucrados si tenían experiencia investigando intoxicación por radio. La respuesta obvia era no. Solamente Catherine Drinker, la esposa del doctor, que también es científica, dijo lo obvio. Nadie lo ha investigado. Es una enfermedad nueva. Exacto, la única con sentido común entre todos. Pero antes de que el juicio formalmente pudiera empezar, ocurrió algo que nadie estaba esperando. Una compañera de las chicas, llamada Ella Eckert, había buscado también a Barry, a pesar de estar mejor que las demás. Tenía una herida en el hombro tras una caída que nunca se le curó, y al escuchar de la historia, decidió que probablemente era lo mismo e iba a buscar a Barry. Bueno, para el 13 de diciembre había fallecido, o sea, un mes después. Pero lo raro de su caso es que la estaban operando del hombro el día que murió. Y al abrirla encontraron una formación calcárea, o sea que tiene calcio, que había abrazado todo su hombro. Esto era nuevo, esto no lo habían visto. A esto eventualmente se le denominaría sarcoma, un tumor cancerígeno del hueso. Ella sería la primera en morir de esto, pero no la última. La muerte de Ella entonces motivó más al equipo a pelear la demanda. Sabían ahora que esto era una posibilidad. Y el 12 de enero de 1928 empezaría lo que denominaron la demanda de la década. Y a pesar de que Barry preparó a las chicas lo mejor que pudo mentalmente, era innegable que físicamente no estaban en un buen estado. Cuando las chicas subieron al estrado, los abogados de la USRC se dedicaron a objetar al menos 8 veces por chica, y en la examinación cruzada las amedrentaban, repitiendo las mismas preguntas esperando que cayeran en alguna trampa y admitieran que o sabían de la enfermedad o que alguien ya les había dicho o lo que fuera. Sin embargo, Barry tuvo suerte con el juez, a pesar de su inexperiencia, que ocasionalmente le ayudaba a formar las preguntas cuando estaban medio ambiguas e incluso le advertía si ya venía una objeción. Claramente el juez estaba muy a favor del caso de las chicas. Y cuando Grace testificó, el jurado estaba en lágrimas, al escucharla decir cómo su mandíbula fue cortada varias veces, cómo su columna se deshace, al igual que su pie. Pero Grace, la más fuerte de todas ellas y no de mérito a las demás, fue muy lista y nunca cayó ante las provocaciones de la defensa, de que ellas hubieran sabido con anterioridad o que alguien les hubiera advertido, nada. Grace siempre se mantuvo firme.
Pero como mencionamos, no iba a ser un juicio corto. Empezamos en noviembre a escuchar a los expertos y la siguiente audiencia sería hasta el 25 de abril. Ya vamos por 6 meses con esto. En el inter de todo esto, Barry logró que internaran a las chicas porque ya no estaban en un estado en el que pudieran estar en sus casas, pero ningún tratamiento estaba funcionando. Aunque mentalmente estar en el hospital sí les hacía bien, porque al menos no tenían a la prensa encima, tenían quien las cuidara, quien las atendiera, a pesar de que el imbécil de Flynn nada más no las dejaba en paz. Seguía buscándolas. Al siguiente día de la audiencia, el 25 de abril, le tocó a Catherine testificar, a Catherine Schropp, la chica con la que iniciamos esta historia. Pero como mencioné, su estado mental había estado muy mal últimamente y se puso muy nerviosa, lo cual la defensa usó a su favor. Estaba muy nerviosa, no recordaba mucho, sí llegó a caer ante las trampas de USRC, le costó mucho trabajo. Pero Grace dijo, no, voy a volver a subir al estrado, y contó la vez en la que Flynn le dijo que su sangre estaba más sana que la de él, y nombró a otro hombre que estuvo en el cuarto ese día, un Howard Barker, que es el vice de USRC. Luego le tocó testificar al doctor que hizo la autopsia de Molly, y USRC quiso argumentar que el certificado ya dice sífilis, no vamos a tomar nada nuevo. Y el juez dijo, siéntense, lo desestimó. También, en esta sesión se presentaron pruebas de cómo existe literatura de los daños del radio desde 1912, incluso de la propia USRC. Como se darán cuenta, el caso de la corporación va en picada. No están logrando convencer a nadie. A Roeder también le tocó testificar y mintió diciendo que nunca le advirtió Von Sohocky ni que vio a alguna chica nunca hacer lip pointing. Tampoco nadie le creyó. El siguiente en testificar fue Martland, que finalmente lo habían logrado convencer, entonces sí pudo ayudar a las chicas. Para hacérselos corto, porque esto va larguísimo, el caso iba muy mal para la USRC. Y al día siguiente iba a tocar interrogar a Von Sohocky. Y Barry dijo, ya, con esto el caso queda cerrado y ganamos. Pero cuando le preguntaron si era cierto que no insistió sobre detener el lip pointing porque no estaba en su jurisdicción, Von Sohocky dijo, absolutamente no. Y se retractó, bajo juramento, enfrente de todo el mundo. También negó haber advertido a Grace sobre lo de no hagas eso que te enfermarás. Pero Barry sabía que sí lo había dicho, todo el mundo tenía varias pruebas de que había pasado esas dos cosas. Así que llegó a la conclusión de que hubo una plática entre la corporación y él, detrás de puertas cerradas. Así que lo nombró públicamente como un testigo hostil. Ay, Von Sohocky, nada más no. Cada que empiezo a apoyarte, me caes bien gordo. Pero la USRC aún así sabía que estaba como en aguas peligrosas, así que propuso un acuerdo, pero no se llegó a nada. Y la siguiente audiencia se tuvo que posponer para el 24 de septiembre, 5 meses después. 5 meses que las chicas no tenían. Pero Barry no se iba a dar por vencido. Encontró a 2 abogados con espacios en mayo y los convenció de intercambiar sus lugares. Pero la USRC dijo que no estaban listos porque sus expertos estaban de vacaciones. ¿A quién le importa? Así que Barry dijo, ¿quién puede hacer presión? Los medios. Y los contactó para generar empatía por estas mujeres que seguro estarían muertas para septiembre. Que no estaba mintiendo, pero sí hay veces en que había que jugarle al drama extra. Y el apoyo del público llegó. Incluso esto sí lo quise mencionar. Una política socialista dijo que esto era un, cita textual, ejemplo claro del sistema capitalista que se importa más por sus ganancias que por la vida de sus trabajadores. Sí, en efecto. Y claro, que tampoco faltaron los imbéciles sabelotodo coaches de vida de esa época y oportunistas queriendo ofrecer curas mágicas a las chicas. Pero Barry también puede ser un cerdo capitalista, pero del lado bueno, y decidió que iba a poner a las chicas como la portada de la situación para generar aún más empatía. Y ellas, por supuesto que estuvieron de acuerdo. Hablaron con honestidad sobre sus dolores, sus miedos, su opinión sobre la muerte, de cómo planeaban donar sus cuerpos y advirtieron a otras chicas pintoras que si seguían haciendo eso, podían terminar como ellas. Y entonces, ahora sí,
La USRC de pronto sintió que era muy poco ético volver el tema algo mediático. Fuck you. Pero, aún así, porque si uno no juega limpio, ellos tampoco, decidieron mandar a Flynn como representante, que dijo ante los medios que la enfermedad de las chicas era histeria femenina. Ay, no, cuando leí eso, si no estuviera muerto ese señor lo golpearía. En serio. Pero como mencionamos, el juez está muy a favor de Barry, y entonces se le ocurrió otra interpretación de la ley que podría ayudarlas. Ya que diario empeoraban a causa del radio, cada día empezaba la cuenta nueva de síntomas. Así que como que eternamente tendrían 5 meses o 2 años para levantar la demanda. Si esto funcionaría o no, estaba por verse, pero tenían el beneficio de que estaban más o menos de su lado. Hasta un día de mayo, cuando Barry andaba preparando el caso, le llegó una carta de un tal juez Clark, pero Barry sí lo conocía. Había sido su jefe cuando trabajó en la firma anterior, que llevaba a la cuenta de USRC. Clark le estaba pidiendo que arreglaran esto fuera de la corte. Estaba muy claro para Barry que había hablado con la corporación. Barry nunca habría considerado un trato, pero considerando el tiempo que les quedaba a las chicas y cómo empeoraban, y cómo a veces incluso deseaban ya no vivir, decidió escucharlos. Clark entonces le hizo de intermediario, que aquí cabe mencionar que este güey ni al caso, y de hecho sí se le criticó mucho en la época de que por qué se anda metiendo. La USRC proponía pagarles, pero no se harían públicamente responsables. Querían callar el ruido de esta campaña publicitaria, como le decían ellos. Y les ofrecían $10,000 en efectivo a cada una, que eran 138,000 actuales. Era una miseria. Ellas se negaron, pero llegaron con una contrapropuesta, que era $15,000 en efectivo a cada una, que serían 208,000. Una pensión de $600, que serían 8,316 al año de por vida. Cubrir gastos médicos pasados y futuros. Y cubrir los gastos legales totales. Al final, sí llegaron a un acuerdo por todo lo anterior, excepto que fueron 10,000 en lugar de 15,000 en efectivo. Y todavía, USRC dijo que lo acordaron por pura humanidad. Y esperaban poder encontrar una cura. Algo que aquí no entendí y es como... Despidieron a Rother porque no les gustaba que andaba dándole dinero a todo el mundo para que se callara, y al final hicieron lo mismo que él. No lo entiendo. Pero como todo acuerdo, pues debe de haber una trampita. Y el catch era que 3 médicos debían revisar regularmente a las chicas. Pero para que fuera neutro era uno que ellas eligieran, uno que la corporación eligiera y uno neutro. Y si en algún punto se determinaba que ya no tenían intoxicación por radio, el pago cesaría. Esto no le agradaba nada a Barry. Así como ellos tenían oportunidad de 2 doctores a su favor, USRC también. Además, en este inter se enteró que el juez Clark era amigable con la USRC y aparentemente tenía acciones en la empresa. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y por todo esto, a Barry no le convencía, pero las chicas estaban generalmente felices. Pero esta noticia fue internacional. Así que claramente las chicas de Ottawa se enteraron. Si no las recuerdan porque solo las mencionamos en una ocasión, Radium Dial Company era como lo mismo que la USRC, pero en Ottawa, Illinois, y mismas prácticas con unos cuantos años de diferencia. Iban unos cuantos años atrás de Nueva Jersey. Y pues al enterarse, las chicas estaban petrificadas, porque ya tenían compañeras que habían muerto, inexplicablemente. La productividad entonces del estudio bajó. La Radium Dial Company entonces mandó a hacer pruebas y no les dieron los resultados. Cuando las chicas reclamaron con el superintendente, el señor Reed, les dijo, si les diéramos los resultados, habría revueltas, pero no existe intoxicación por radio. ¿Qué? El descaro, el mero descaro. Luego, al día siguiente del acuerdo de las chicas de Nueva Jersey, en Ottawa salió una nota con los supuestos resultados, entre comillas, de las chicas de la Radium Dial, y decía que todo estaba perfecto. Ahora sí, ahora resulta. Incluso decía que lo que pasó en Nueva Jersey fue porque usaban mesotorio y no radio, y Radium Dial solo usaba radio puro,
entonces ellas estaban a salvo. Pero como las chicas pues no tenían un conocimiento científico y médico sobre el radio, les hizo sentido y esto las calmó. Excepto a la mamá de Ella Cruz, que era la chica que había muerto ya de Ottawa. Y al día siguiente de este ad en el periódico, demandó a la Radium Dial. Mientras tanto, en Orange, las 5 chicas usaron su dinero para darse gustos, pero principalmente como una inversión, como fue el caso de Grace. Ella quería usarlo para su futuro. Tenía esperanza, y todas tenían esperanza. Sobre todo porque Von Sohocky anunció que creía que vivirían más de lo esperado. Y Marland agregó que llevaban ya varios años sin que hubiera muertes, y esto lo atribuían a la vida promedio del mesotorio. Habrían tenido 7 años terribles, pero, de sobrevivirlos, la segunda ola sería mucho más leve. A la conclusión que llegaron fue que seguirían teniendo las discapacidades causadas, pero, al parecer, el radio era mucho menos agresivo que el mesotorio. Al menos eso pensaban. La neta sí, cuando leí esto dije, eso no tiene sentido. Y ya que llegué más adelante al libro dije, claro. Pero las autoridades en general confiaban en que vivirían. Las chicas estaban entonces felices. Pasaron sus veranos viajando en su mayoría y escribiendo cartas a Barry y Martland agradeciéndoles la ayuda. Pero Barry seguía sintiendo que este era un final feliz ficticio. Se tenía todavía que elegir a los doctores que darían seguimiento a las chicas. La USRC, por su parte, seguía negando todo. Y rápidamente eligieron a un doctor que ya había hablado en contra de Martland en el pasado. Y lograron que la elección neutra fuera Lloyd Craver. Ambos doctores habían trabajado en un hospital aliado al uso del radio. A Barry eso le pintaba muy mal. Y en efecto, cuando en otoño les hicieron la primera prueba y salieron positivas, el doctor de la corporación fue rápido en decir, tendremos que ver si no están cometiendo fraude las pacientes. No, el dolor que me da que las traten así. Así que obligaron a que se repitieran las pruebas en noviembre, en un lugar neutro, según ellos. Y este lugar era un hotel. Ok. Pero ahí solo estaban el Dr. Ewing, que era el de la USRC, acompañado del vice, Barker, y un tercero que nadie topaba, un tal Dr. Falia. A las chicas se le hizo muy raro, pero dijeron, bueno, está bien, vamos a dejar que pase. Pero saliendo, Grace llamó a Barry. Y Barry estaba furioso. Le escribió a la corporación diciendo que esto claramente rompía con el acuerdo. De lo único que no se quejó fue de Falia, porque al menos él había sido honesto y dijo que las chicas estaban radioactivas. Y pues en general, la corporación estaba recibiendo golpe tras golpe. Entraban cada vez más demandas y dependían 100% de que estas pruebas salieran negativas para limpiar su nombre. Y ese mismo mes, Von Sohocky perdió su batalla contra el radio. La prensa llamó al radio un Frankenstein, que se volvió contra su creador. Y sí, estoy muy de acuerdo. Por otro lado, en Ottawa, el caso de Ella Cruz no empezaba. El abogado lo posponía y lo posponía. Este era el único caso registrado fuera de Nueva Jersey, por cierto. Pero cuando Jair lo investigó, que era el inspector de Illinois, es como el Roach, pero de Illinois, resultó que el abogado no tenía conocimiento del tema ni encontraba a alguien que lo tuviera, entonces por eso se la pasaba posponiéndolo. Y mientras, Radium Dial operaba como si nada. Pero Jair seguía con sus investigaciones y notó que aún no habían suficientes medidas. Y luego, para como que preocupar un poquito más a la compañía, una chica llamada Peg Looney murió un 14 de agosto de 1929. Y como la misma compañía fue quien la internó, querían enterrarla rápidamente, pero la familia quería su funeral propio. Pero créanme que Radium Dial no son nada tontos, y en un intento de evitar chismes, la compañía ofreció una autopsia. La familia concordó, pero dijeron que su doctor tenía que estar presente. Y Radium Dial dijo, sí, claro, ¿cuándo? ¿Qué hora? Y se acordó un día y la hora. Pero cuando llegaron a hacer la autopsia con el médico de la familia, resultó que la compañía había hecho la autopsia 1 hora antes.
Así que el doctor familiar no vio los huesos carcomidos ni la necrosis por radio en el cráneo, ni vieron cómo la compañía extrajo la mandíbula del cuerpo. ¿La causa oficial de muerte? Difteria. Nada que ver con radiación. Acá una gran diferencia entre la Radium Dial y USRC es que USRC se deslinda de todo y nunca hicimos, no. Y en un principio, Radium Dial estaba como que proponiendo ayudar. Como ven, aseguraban a las chicas que no tenía nada que ver y hasta lo ponían en los periódicos y estás enferma, te vamos a llevar a tu casa, te vamos a internar nosotros, todo lo fingían para al final hacer jaladas como esta. Se veían más listos, pero no lo eran. Ya entonces, estamos en agosto del 29. Ya había pasado un año del acuerdo de las chicas de Nueva Jersey con la USRC. Y después de un check-up de Catherine, el Dr. Carver le propuso que la USRC dejara de pagar sus gastos médicos. Sería mejor que tomara la suma total y ya, con eso, se conformara. Porque el hecho de que estas chicas seguían vivas, pues era una molestia para la corporación, y ya como que se querían retractar de su acuerdo. USRC esperaba que en cada check-up salieran negativas, o yo creo que ya ni siquiera llegaran al siguiente check-up. Pero en cambio, salían positivas, y cada vez se veían más grandes físicamente. Edna, por ejemplo, ya tenía canas, y Barry no se daba por vencido. Quería que ya admitieran esto para poder usarlo para ayudar a las nuevas demandantes, como el caso de May Coverly, que fue la entrenadora de Catherine en 1917. Porque la USRC a estas alturas creía que con el primer caso, con el primer acuerdo, ya Barry se alejaría y no, para nada, se equivocaron. Ese verano, Quinta, por su lado, se sentía bien, solo algo cansada. Solo que últimamente había tenido una pequeña inflamación en la pierna que le estaba molestando. Si Martland hubiera visto esa pequeña inflamación, lo hubiera ubicado como un sarcoma. Y el 7 de diciembre, poco antes de las 2 de la mañana, Quinta entró en coma. El hospital llamó a su esposo, James, quien manejó lo más rápido que pudo, a pesar de que lo detuvieron 2 veces y cada que explicó lo dejaban ir. Pero llegó unos cuantos minutos tarde y dijo estar destrozado, pero feliz que encontrara paz. Al funeral fueron Edna, Grace y la hermana de Quinta, Albina. Solo Catherine fue quien no encontró fuerzas para ir, mentalmente más que nada, y se metió de lleno en el libro que quería escribir sobre su experiencia. Albina, Magia, era la última hermana que quedaba, de las 3. Y con un funeral simple, Quinta se unió finalmente a su hermana Molly. Pero seguiría luchando, como todas las demás, porque le había pedido a Martland que le hiciera una autopsia. Y la autopsia confirmó que murió de sarcoma, igual que Ella, y dio un comunicado público. Y parecería que con esto van ganando las chicas, y hasta ese momento me parece que sí iban ganando. Pero cuando Barry consiguió el acuerdo para May Coverly, lo condicionaron con solo dar el dinero si Barry firmaba que no se volvería a relacionar con los casos directos o indirectos que involucraran a la USRC. Y era o decir que no y no conseguir el acuerdo para su cliente, o decir que sí y quedar atado de manos. Así que quedó atado de manos. La muerte de Quinta y todas las noticias que siguieron bajaron mucho la moral de las chicas, que se empezaron a rehusar a ir a sus check-ups. Pronto la USRC entonces les dijo que no podían buscar ayuda alterna y que no cubriría ningún gasto de medicina no necesaria ni enfermeras de casa. Pero las pintoras eventualmente empezarían a presentar sarcomas. Y Martland llegó a la conclusión de que, 1, estaban equivocados, y el radio no era menos peligroso que el mesotorio, y 2, que la siguiente fase de la enfermedad eran sarcomas. Y hubo una muerte en particular que provocó la siguiente fase de la batalla legal. Irene Corby Lafonte por su esposo, murió por un sarcoma que comenzó en la ingle y terminó siendo más grande que ella en el plazo de 1 mes. 1 mes de empezar a mostrar síntomas hasta morir. Y entonces su esposo, Vincent Lafonte, decidió que pelearía, tomara el tiempo que tomara. Si la USRC no tenía prisa, él tampoco la tenía. Ya estamos adentrándonos entonces en los 30s,
¿Y qué pasó en los 30? La Gran Depresión. Pero a pesar de eso, la venta de radio de la USRC no bajó. Eso fue hasta que un socialite industrialista y playboy llamado Evan Byers tuviera una herida en la espalda en 1927. Le recetaron entonces Radithor, que era un suplemento alimenticio como polvito para disolver en agua. Y entonces, Byers murió por intoxicación por radio en 1932. Los periódicos decían, el agua de radio funcionó bien hasta que su quijada se desprendió. Pero antes de morir, porque este hombre tiene dinero, presentó todas sus evidencias de que había sido a causa del Radithor. Y como este es un hombre de clase alta, no una mujer proletaria, el gobierno ahora sí tomó acción. Desde 1931, antes de su muerte, la FDA, la Administración de Comida y Drogas, Medicamentos, declaró ilegal la medicina a base de radio. Se mandó entonces a detener inmediatamente la producción de Radithor a partir de la muerte de Evan Byers, y la Asociación Médica finalmente quitó el radio de su lista de remedios. Y pues, la USRC producía el radio de muchos de esos productos. Le producía a Radithor, producía los suplementos a los hospitales. Finalmente, se vio afectado económicamente. Y debido a esto, tuvieron que demoler la planta de Orange, que ya la tenían vacía desde hace tiempo, pero la seguían teniendo como entre sus edificios, digamos. Volvamos tantito a las chicas. Catherine fue una de estas chicas diagnosticada con sarcoma. Y el 18 de febrero de 1933, a las 9 de la mañana, falleció. A la semana también moriría su papá. Catherine tenía tan solo 14 años cuando entró a trabajar a la compañía de radio, ese 17 de febrero. Y aunque su vida no ocurrió como esperaba, se volvió una autora publicada, que fue algo que siempre deseó. Y sería un ejemplo de lucha por los derechos laborales. La siguiente en irse fue Grace, sabiendo bien que no viviría mucho tiempo más. También le había crecido un sarcoma en su pierna, pero ya a estas alturas tenía más miedo de seguir sufriendo que de morir. Murió un 27 de octubre de 1933, a las 8 de la mañana. Marland hizo la autopsia y declaró la causa de muerte sarcoma de radio, intoxicación industrial. Era oficial quien la había matado. Grace fue quien estuvo al frente de la batalla siempre, fue como quien tuvo más motivación. Y aquí voy a parafrasear el libro. Grace, la chica que peleó cuando toda la esperanza parecía perdida, brilla ahora más que nunca, porque su historia es contada. Todos la recordaremos. Grace había sido quien prendió la flama, originalmente, pues ninguna empresa de radio había sido encontrada culpable hasta este momento. Y ella sería quien pasaría la batuta a quienes continuarían con la batalla por justicia. Y hablando de batutas, les paso a ustedes la batuta para nombrar a este nuevo personaje que tenemos, esta calaquita, si es que están viendo en YouTube. Yo digo que se debe de llamar Largo, Brian dice que se debe de llamar Bones. O huesitos. O huesitos, así que díganme en los comentarios cómo creen que se deba de llamar. También si quieren nombrar al fantasma que tenemos atrás, también díganme cómo quieren que se llame. Recuerden también que si lo que les estoy contando les está gustando, no olviden darnos like y suscribirse para que estén enterados de cada que tengamos nuevos videos y nuevo episodio. Muchas gracias. Así que ahora tenemos que movernos a Ottawa, donde continuará la batalla. Las había mencionado muy poco antes de esto, en el primer episodio solo las mencioné una vez, pero ellas son las que darán final a esta pelea. Nos quedamos en que la Radium Company ha mentido bastante sobre los resultados de las pruebas de sus empleadas, sobre la autopsia de Peg Looney, elijan de que no han mentido. Pero en agosto de 1931 despidieron a Catherine Wolfe. No sé si recordarán a Catherine Wolfe, ella fue la primera en entrar a la Radium Dial Company cuando abrió en Ottawa. Ella les había dado 9 años de su vida. ¿Y la razón por la que la despidieron? Porque tenía una cojera y hacía que la gente hablara. Y pues, no podemos tener chismes. Se habían metido con la persona equivocada.
Pero cuando fue a buscar ayuda de los doctores, todos los doctores locales le decían que tenía reumatismo. Pero ella no se lo creía. Tenía apenas 27 años. En efecto, es lo que yo decía desde el episodio pasado, ¿recuerdan? ¿Cómo? Estás bien joven. En enero de 1932 se casaría con Tom Donahue. Y al año siguiente, la vida los bendeciría, verdaderamente bendeciría, con un hijo, Tommy. Lo raro de la situación ahorita es que ningún doctor, ni uno, en el pueblito, había escuchado de la intoxicación por radio. Cuando había muchos estudios, especialmente de parte de Martland, pero, siendo abogado del diablo, eran un pueblo aislado del resto del país, y al parecer tampoco estaban muy interesados en informarse. Pero Catherine sí estaba informada. Sabía de los casos del este, y también el de Evan Byers. Sin embargo, ni ella ni el investigador Jair conseguían respuestas. Él seguía visitando a médicos y dentistas, y todos les decían que todo estaba bien. Pero se creía que o protegían a la Radium Dial porque era uno de los pocos trabajos que quedaban en plena depresión, o estaban comprados por ellos. Catherine aún frecuentaba a sus excompañeras, y todas, igual que en Nueva Jersey, todas tenían algún tipo de molestia en el cuerpo, y a todas les decían que no podía ser intoxicación por radio. Porque pues la Radium Dial ya había salido a decir que usaba pintura segura. ¿Cómo? Una de estas excompañeras y amigas de Catherine era Charlotte Purcell, que tenía 3 hijos en pleno 1934, con una depresión económica y cuyo hombro le dolía cada vez más. Un día, mientras cargaba bolsas del supermercado, sintió con sus dedos y se dio cuenta de que tenía una protuberancia, y estaba segura de que estaba creciendo. Del lado de Catherine, su esposo ya estaba muy preocupado por su situación. Ya no se podía ni hincar en la iglesia, de tan tiesas que tenía las caderas y las rodillas, así que decidió que iba a buscar a mejores doctores. Y Tom viajó entonces 135 kilómetros a Chicago y de regreso, y consigo trajo al doctor Charles Loeffler. Al hacerle pruebas, el doctor encontró que su sangre contenía una cualidad tóxica. Charlotte en alguna ocasión le llegó a mencionar a Catherine lo de su hombro, así que Catherine le mencionó del Dr. Loeffler. Y cuando Charlotte fue a verlo, le mencionó a él de las demás compañeras. Y así, un día se hizo una clínica informal en un hotel la próxima vez que el Dr. Loeffler estuvo en el pueblo. Y esto fue durante semanas. Pero a pesar de las visitas semanales, no tenía un diagnóstico listo. Pero Charlotte ya no podía esperar. Así que su esposo la llevó a Chicago y un doctor, Marshall Davidson, le dijo que la única forma de vivir era amputar el brazo. Le tuvieron que amputar desde el hombro, por lo que no quedó ningún muñón donde pudieran conectar una prótesis. Y, con la curiosidad mórbida de un doctor, el doctor Davidson mantuvo el brazo en formaldehído para preservarlo, porque era impactante y en algún momento la ciencia avanzará lo suficiente para que sepamos qué es esto. Y cuando los resultados de Catherine llegaron, andamos entre las dos, Charlotte, Catherine. Cuando llegaron los resultados de Catherine, confirmaron que tenía intoxicación por radio. Tom opinaba que pues lo correcto era irle a decir a la Radium Dial. Así que buscó al superintendente, el señor Reed, y le mencionó los descubrimientos del doctor. Y Reed se rehusó a admitir responsabilidad. Dato curioso para que unan puntos, Reed es el esposo de la chica que les decía, el radio es seguro, y se metía como bocanadas de radio a la boca. Este es su esposo. Loeffler entonces decidió saltarse a Reed y se fue directo con el vice, Fordyce. Y a Fordyce claramente esta llamada no le sorprendía, pues en las pruebas que habían hecho, 34 de 67 chicas habían salido positivas, o sea, más de la mitad del estudio. Y ellos lo sabían desde hace 6 años, solo no les importaba. Y Fordyce, obviamente, negó todo ante Loeffler. Y entonces Loeffler contactó a un abogado llamado Jay Cook, que era un abogado de Chicago, para que las chicas pudieran buscar compensación. Porque en el Estatuto de Compensación de Illinois, sí todavía estaban a tiempo. Charlotte y Catherine
fueron quienes lideraron la pelea de este lado. Pero los doctores de Ottawa se negaban a aceptar la realidad, se negaban a ayudarlas. Y puede que tuviera mucho que ver con la Gran Depresión. En una comunidad tan chica, una firma que ofrece trabajos, pues es considerada valiosa. Así que cuando las chicas de Ottawa, Catherine, Charlotte, Marie e Inés, buscaron demandar por $5,000, que serían 884,000 actuales, la comunidad les dio la espalda, como si tuvieran la peste. Estaban intentando demandar. Catherine estaba tomando tratamientos de anemia, analgésicos, la comunidad las odiaba, y en eso sintió algo que ya conocía. Estaba embarazada. Y entonces tuvo, obviamente, que detener los tratamientos de golpe, porque abortar no era una opción para una pareja católica. Y en octubre de 1934, la vida los volvió a bendecir con una segunda hija, Mary Jane Donahue. Pero a pesar del alienamiento de la comunidad, hubo quienes sí las escucharon y se les unieron, como Pearl Payne, que no vivía en Ottawa y había sido pintora solamente por 8 meses. Pero un año después de tener a su primer bebé, en 1929, empezó a decaer rápidamente. En 1930 le tuvieron que quitar un tumor. Pero luego, su cabeza se inflamó al doble de su tamaño. Y a pesar de estarla drenando cada ciertos días, nunca terminaba de bajar la inflamación, y un lado de su cara terminó paralizándose. Y luego apareció otro tumor, ahora en su matriz, haciendo que sangrara durante 87 días seguidos. Y los doctores, ignorantes, tan solo le decían que había tenido un aborto espontáneo. ¿Perdón, durante 87 días? Finalmente tuvieron que quitarle también la matriz. Así que enterarse de los casos de Ottawa llegó a ella como una explicación. Y entonces se puso en contacto con Catherine y se unió a la demanda. En 1935, Jay Cook empezó a preparar el caso de las chicas, pero a ellas les fue mucho peor que a las de Nueva Jersey, en esta ocasión. La propia ley estaba en su contra, porque resulta que sí se toparon contra el Estatuto de Limitaciones. En el caso de Inés, ella había metido su demanda después de haber salido de Radium Dial, entonces no contaba. Y heridas causadas por veneno no estaban cubiertas, aceptando que el radio es venenoso. Y la tercera era que la ley era anticuada y vaga, se podía interpretar de 1000 maneras. Y con tantos huecos, la Radium Dial de plano dijo, ¿y si fuera cierto, qué? Verdaderamente dijeron eso. El Chicago Daily Times lo llamó como un error judicial casi increíble. Después de esto, Cook tuvo que dejar ir el caso por falta de dinero, pero esperaba que sí encontraran un abogado. Creía que era un caso que valía la pena pelear. Pero ningún abogado local quería tomar el caso porque las consideraban traidoras. Y encima de la desestimación de su caso, el 17 de diciembre de 1935 se dio el veredicto del caso en Nueva Jersey de Irene Corby Laporte, el caso del que el esposo había dicho, si ellos tienen tiempo, yo tengo más. Había pasado más de 4 años peleándolo. Y este fue el caso que la USRC decidió llevar a la corte, respaldándose del Estatuto de Limitaciones. Los síntomas de Irene empezaron después de salir de la corporación. Ya no tenían relación con ella. El veredicto decía, es tentador, a la luz del conocimiento de hoy, crear la idea de que la empresa debe haber sido negligente de alguna manera. Pero debe tenerse en cuenta que este caso debe decidirse sobre los hechos tal como existían a la luz del conocimiento de 1917. El tribunal no tiene el poder de ajustar la ley para satisfacer la necesidad de un momento donde no se podía prever un caso como este. El caso fue desestimado. A los pocos meses, como todos los corporativos cuando están contra la pared, la Radium Dial se empezó a espantar y decidió huir en diciembre de 1933, sin explicaciones y sin dejar a nadie atrás. Los Reed, vale mencionar, que se fueron con ellos. La Gran Depresión seguía en este momento arrasando con todos los trabajos. Y en 1937 le tocó a Tom y a Al, a los esposos de Catherine y Charlotte. Y pues esto significaba que las deudas que iban en aumento no se podían pagar. Charlotte y Al tuvieron que mudarse a la ciudad, donde igual batallaban, pero era mucho peor en la provincia. Y Catherine y Tom tuvieron que vivir de subsidios durante un rato.
y ya ni pensaban en la demanda. El domingo de Pascua de ese año, a Catherine le ocurrió algo terrible. Parte de su mandíbula se desprendió y se dio cuenta cuando cayó en su boca y tuvo que sacar el pedazo de hueso. Fue horrible. Pero ver que esto le pasaba a su esposa le dio a Tom un nuevo aire para volver a luchar. Sabía que Catherine necesitaba de sus amigas. Así que buscó a Mary Rossiter y ella le ayudó a contactar a Charlotte de vuelta y a varias más, para que entre todas contrataran a un nuevo abogado. Y decidieron que iban a buscar al mejor abogado del país, Clarence Darrow. Pero el hombre ya tenía 87, ya estaba grande. Pero sí estaba interesado, así que los refirió con alguien más. Además, decidieron volver a buscar ayuda de parte de los medios. El Chicago Daily Times habló sobre el tema y hablaron sobre la huida de la compañía, y fue gracias a esto que los encontraron en Nueva York, donde ellos se volvieron a defender diciendo que se enfermaron ellas años después, además de negar cómo destruyeron documentos sobre la muerte de Peg Looney. Pero sobre lo más importante que hablaron fue que les quedaban 16 días para su audiencia y estaban solas. Y así fue como las chicas decidieron ir a la gran ciudad. Fueron a Chicago con sus mejores prendas y todas sus fuerzas, lideradas por Catherine, que a pesar de su salud, no podía perderse esta junta. Estaban a tan solo 2 días de su audiencia cuando conocieron a Leonard Grossman, quien posiblemente había sido el referido de Darrow. Tenía 46 años el día que lo conocieron y había nacido un 4 de julio, que es el Día de la Independencia en Estados Unidos, y la neta es que este día era muy ad hoc con su forma de ser. Había sido un aliado de las sufragistas, y de hecho había un artículo que decía 200 mujeres y un soltero. Y era realmente un apasionado de la justicia. No cobraba caro, a veces ni cobraba barato. Su hijo cuenta que hay veces en que aceptaba hasta zapatos como comisión. Claramente este era el hombre indicado. Así que llegó el día de su audiencia, y la prensa estaba presente, cosa que Catherine agradeció porque todo lo que se había podido avanzar había sido en parte gracias a la prensa. Y el primer punto de Grossman fue posponer el caso para que se pudiera familiarizar con él. Y Radium Dial estuvo de acuerdo, porque pues ellos tiempo tenían. Las chicas, en cambio, no. Y eso a ellos les convenía. Pero sí dejaron saber sus intenciones en su argumento inicial. Dijeron que iban a argumentar que el radio no era venenoso, cosa que sorprendió a Grossman, porque, aunque fuera ignorante del caso, sabía que en el caso de Inez Vallat habían argumentado que era venenoso, pero que el estatuto no incluía venenos. Ahora se planeaban contradecir porque la ley ya había cambiado y ahora sí incluía venenos. Y Grossman era un teatrero. Y su argumento inicial fue: necesitamos leyes que no arruinen la vida de las personas, ni su cuerpo. No deberíamos necesitar mártires como son estas chicas y sus amigas ya fallecidas. Y con ayuda de Dios, pelearemos hasta el final. Es un dramático, el Grossman, pero gran hombre, gran hombre. Ya con el caso pospuesto un rato, Grossman y su equipo se pusieron a trabajar. Trabajaban turnos de hasta 18 horas para poder aprender del caso. Ayudó mucho, y quiero mencionar esto, que su esposa, Trudel, es alemana, y la mayoría de la literatura sobre la radiación está en alemán, así que pudo aprender mucho que otros no habrían podido. Además, solicitó a la Radium Dial los resultados de los estudios de las chicas, y decidió que Catherine sería la primera en testificar. No porque fuera la más apta, no porque fuera el caso más importante, pero porque era la más probable siguiente a morir. Y es que su salud verdaderamente iba decayendo. Ya no podía mover la cadera, así que Tom tuvo que bajar su cama y ponerla en la sala, y él dormía en un sillón a los pies de Catherine. Además de que tuvieron que contratar una niñera de tiempo completo que ayudara con los niños. Y Catherine contaba que lo que más le dolía era no poder estar cerca de Mary Jane, porque le daba miedo que el brillo que ella emitía lastimara a su bebé. Y además se sentía sola. Todas sus amigas vivían lejos, y aunque se escribieran, pues no era lo mismo. Y por su mismo estado, no estaba muy enterada de cómo iba el caso, no podía ir tan seguido a Chicago, se sentía un poquito
alienada. La audiencia estaba puesta para el 10 de febrero, 6 días después del cumpleaños de Catherine. Y en esos días fue a Chicago para ser examinada por 3 doctores que encontraron dispuestos a hacerles pruebas y testificar. El doctor Loeffler, que ya conocemos, el doctor Dalitch, que es un dentista, y el doctor Weiner. Catherine se veía mucho mayor de su edad. Su cara se veía como color ceniza, ya usaba lentes, y a pesar de que sabía que había bajado de peso, cuando subió a la báscula le sorprendió saber que estaba en los 32 kilos. Loeffler, por su parte, descubrió que tenía una cuenta de glóbulos blancos de unos cuantos cientos, cuando deberían de ser 8,000 aproximadamente. Dalitch descubrió que tenía varias fracturas en la mandíbula y por eso ocasionalmente encontraba pedazos de huesos en su boca. También su piel, recordemos que se adelgaza y por eso es que el hueso puede como cruzar la piel y caer a su boca. Y Weiner realizó rayos X y el tumor de la cadera que ya había notado Catherine ya a estas alturas tenía el tamaño de una toronja. Tomaron los resultados, pero decidieron no decírselos a los Donahue, porque no veían el caso en preocuparlos más. El 10 de febrero del 38, las chicas de Ottawa se presentaron a su audiencia ante el juez George B. Marvell, también un gran juez. De la Radium Dial solo iba un abogado, y esto fue raro, pero también pensaron, tal vez no crean que sea tan importante. Catherine fue entonces la primera en tomar el estrado. Con ayuda de Tom, pues ya no podía caminar y estaba en silla de ruedas. Grossman inició diciendo cómo el trabajo de estas chicas salvó incontables vidas durante la guerra. Sin embargo, ahora ellas caminan entre los muertos vivientes, habiendo dado sus propias vidas, como heroínas sin crédito. Un teatrero, este hombre. Catherine dio entonces testimonio del polvo por todo el estudio y de que hacían lip pointing, y Grossman mostró como evidencia un anuncio donde la Radium Dial decía que su pintura no era nociva. Tenía pruebas. Catherine también agregó que el señor Reed les dijo que no había nada de qué preocuparse, a pesar de que las noticias hablaban de los casos de Nueva Jersey. Habló de cómo el señor Reed les dijo que si mostraban los resultados habría revueltas. Y hablando de resultados, ¿recuerdan que Grossman lo solicitó? Mientras estaban hablando de todo esto, llegaron unos documentos, pero no contenían los resultados de las chicas. Lo que sí contenían era una carta de parte de Kelly, que era uno de los directivos, donde mencionaba cómo ninguna aseguradora quería cubrirlos después del fiasco de la USRC en el este. Por eso no había abogados de una aseguradora en la sala, porque Radium Dial no tenía. Por ley, debían de contar con una aseguradora, y al no tener cómo conseguirla, ellos decidieron asumir el riesgo. Pero cuando huyeron a Nueva York, habían ofrecido a las chicas 10,000 para todas. Y ahora entendía Grossman por qué. Era porque eso era todo lo que tenían. Esto era decepcionante. Pero las chicas estaban peleando más que por solo dinero. Querían que la verdad saliera a la luz y las dejaran de alienar y de llamar traidoras. Hasta cierto punto, ahora que lo pienso, el que los vecinos fueran tan malditos con ellas ayudó a que la verdad saliera a la luz. Catherine siguió testificando de cómo después de 2 años empezaron molestias en el tobillo, luego en la cadera, que la dejaron prácticamente inválida. Y entonces decidió que era buen momento para sacar de su bolso un joyero y mostrar a todos los 2 pedazos de hueso que había sacado de su boca en los últimos meses. Y fueron registrados como evidencia, al igual que algunos dientes. El siguiente en testificar fue el Dr. Dalitch. Testificó que la condición es consecuencia de una sustancia tóxica radioactiva. Cómo es imposible ahora para Catherine ser independiente, que la condición es permanente. Y la siguiente pregunta de Grossman fue si era fatal. Y el doctor no quiso decirlo frente a ella y se quedó callado. Pero el silencio fue suficiente. Y esto destrozó a Catherine. Había tenido esperanza todo este tiempo. Realmente creía que no iba a morir. No entendía por qué ella había tenido fe. ¿Por qué no iba a poder vivir? Así que empezó a llorar. Pero de pronto se dio cuenta de que se iba a morir. Y perdió los estribos, empezó a gritar, lloró incontrolablemente. Entre Tom, Pearl y varios más tuvieron que sostenerla para que no fuera a caer de su silla de ruedas y eventualmente tuvieron que sacarla de la sala.
Y por respeto a ella, no voy a contar a detalle cómo fue, pero si están interesados, ya saben, el libro está en la descripción para que lo lean. Debido a esto se tuvo que llamar un receso, y a la hora de reanudar la sesión, Catherine ya no volvió, pero Tom volvió en su lugar. Y volvieron donde lo habían dejado. ¿Es fatal?, volvió a preguntar Grossman. En su caso, sí, respondió Dulwich. Le quedaban meses de vida, y no había cura a esas alturas. Los demás doctores, al ser entrevistados, también confirmaron esto. Escuchar esto también destrozó a Tom, y para el final del día sentía que él también iba a colapsar. Terminada esta sesión, y una vez recuperada de su colapso, a pesar de las recomendaciones de los doctores, Catherine quería regresar a seguir testificando, a seguir peleando. Pero, al no tener fuerzas, Grossman solicitó y logró que se hiciera la audiencia en su casa, en su cama. Para Catherine era muy importante testificar y ganar el caso, porque su caso era un caso de prueba. Si fallaban a su favor, todas las demás podrían solicitar compensación también. Así que al día siguiente llegaron juez, jurado, abogados, testigos, doctores y prensa a casa de Catherine, y se hizo un juzgado improvisado alrededor de la cama de Catherine. Grossman le pidió que demostrara cómo hacían el lip pointing con un pincel de Tommy. Catherine, que estaba postrada sobre su cama con muchas almohadas para sostenerla y una cobija para calentarla, porque por su peso ya no podía guardar calor, mostró, débilmente, el proceso de meter el pincel a la pintura, pasarlo por los labios y pintar. Testificó que nadie les advirtió que no debían de hacer eso, ni hubo nunca ninguna señalización sobre su despido, y entonces Grossman la dejó descansar. Estaba exhausta. Tom entonces también testificó sobre la deuda que tenían a causa de esto. A lo largo de 2 días, 14 testigos habían hablado a favor del caso de Catherine, incluyendo a las demás chicas, mostrando toda esa evidencia a favor de su amiga. Grossman terminó entonces su alegato, y Arthur Magid, de la Radium Dial Company, de su lado no tenía nada. No tenía evidencias, no tenía testigos. Solo tenía su punto de que el radio no era venenoso, aunque dijimos hace unos meses que sí lo es. No es venenoso. El juez Marvel entonces cerró la audiencia y dijo que tendría su veredicto listo en un mes. Catherine fue venerada, de cierta forma, por los medios, porque si moría, su sacrificio salvaría a otros. Y las demás chicas se volvieron como poster girls, la imagen de los derechos laborales. Porque sí habían logrado ya bastante, habían logrado cambiar la ley considerablemente para evitar estos huecos legales y que el veneno se agregara al estatuto de compensación. El 5 de abril, Marvel llamó a los abogados a las oficinas de la IIC, que es la Illinois Industrial Commission. Y pues como fue muy apresurado, solo acompañaron a Grossman, Charlotte Purcell y Helen Munch, que ya vivían en Chicago. Y el veredicto leía: la IIC encuentra que una relación de empleado y empleador existió entre la compañía y la demandante. La discapacidad de Catherine Donahue fue causada por su lugar de trabajo. Finalmente alguien falla a favor de ellas. Las chicas gritaron de júbilo. Grossman estaba sonriendo de oreja a oreja, volteó con ellas y les dijo: es un veredicto justo, finalmente. El juez Marvel le había concedido a Catherine el monto por sus gastos médicos pasados, un pago retroactivo por el tiempo sin trabajo, daños y pensión anual de $277, que serían $4,656, por el resto de su vida. La suma total era la máxima que permitía la ley, que eran $5,661, que serían ahorita $95,200. Los encontró entonces también culpables por la muerte de Peg Looney, de La Cruz, de Inés Balat y el caso de Charlotte. Y dijo: no hay rincón en la creación de Dios donde la Radium Dial Company se pueda esconder por su culpa en este caso. La batalla que había iniciado 13 años antes en Nueva Jersey con Marguerite Carlo finalmente estaba teniendo un desenlace. Este fue uno de los primeros casos en los que un patrón tuvo que pagar por la salud de sus empleados. Era histórico, y un reportero de Ottawa Daily Times decidió que él iba a ser quien le iba a decir a Catherine. Así que corrió a su casa, donde la encontró sola, porque Tom había salido con los niños. Y aquí me quedó la duda:
tenían la puerta abierta. Era esa época en la que todavía tenían la puerta sin cerrar en la entrada. Y le contó todo. Ella apenas sí reaccionó, porque últimamente no sonreía mucho. Pero le dijo estar feliz por su esposo e hijos, porque podrían vivir una vida relativamente tranquila de ahora en adelante. Lo que sí le enojó, de pronto, fue que tomara tanto tiempo. Y ahora le preocupaba que llegara el pago a tiempo antes de que su tiempo se agotara. Y lo último que dijo fue: lo único que espero es que los abogados de Radium Dial no lo echen a perder. Y justo eso intentaron. Apelaron que el veredicto era contrario a la evidencia. ¿Qué evidencia? No presentaste nada, no tenías nada a tu favor. El descaro de apelar. En serio, les digo que parecían más inteligentes, pero no lo eran. Y Catherine, a pesar de su situación, decidió que seguiría apelando hasta el final. Se había juntado con su equipo médico y legal, y a pesar de que por su salud no pudo ir a la audiencia, confiaba plenamente en Grossman. La única evidencia relevante, entre comillas, que tenía la Radium Dial era un testimonio nuevo de los Reed, donde básicamente mentían, negando todo. Haber trabajado a la par que Catherine ahí, haberles dicho que no pasaba nada, ni haberles indicado que hicieran lip pointing. Pero todo esto era fácilmente desestimable. Porque, ¿recuerdan la sección amarilla? Las Yellow Pages en Estados Unidos. Era tan fácil como buscar el libro de ese año y el nombre de Catherine aparecía igual que el de los Reed, como que trabajaban en Radium Dial. Todos del lado de Grossman testificaron lo contrario, claramente. Y para mí es algo que se puede decidir esa misma tarde. Pero no, tendrían resuelto para el 10 de julio. Más esperar. Catherine entonces rezaba, dejaba todo a su fe y aparentemente estaba funcionando. Después de meses de no poder ni comer, se pudo parar a comer con su familia. Solo pedía por tiempo, un poco más de tiempo con su familia, tiempo para poder recibir su compensación. Y su Dios, la vida, la escuchó. El 6 de julio de 1938, 4 días antes de la fecha límite para tomar una decisión, se desestimó la apelación de Radium Dial. Y no solo mantuvo su compensación, sino $730 extra, que eran $12,000, por los gastos que no se habían cubierto desde abril que estos tipos apelaron. Catherine se sentía tan bien, relativamente, que el 17 de julio se juntó con las chicas para celebrar su victoria. Porque gracias a la victoria de Catherine, ahora las demás podrían demandar. Pero, porque ya se habían tardado, la Radium Dial volvió a apelar. Ahora ante la corte de circuito. De todos los días extras que tuvo Catherine, donde su compensación le dio energía para seguir adelante, acabaron con esta noticia. Catherine Wolfe descansó finalmente a las 2:52 de la mañana de un 27 de julio de 1938. Era un miércoles. Al día siguiente de la apelación de la compañía, Tom y sus hijos estuvieron ahí con ella. Y tan solo dicen que se fue. Pacíficamente cerró los ojos y se fue. Ya pesaba menos de 27 kilos. El velorio fue en la casa. Fueron vecinos, incluso los que la habían alienado antes, las chicas, también monjas de la escuela en la que estudió, y ayudaron a Tom con la rutina de los niños de esa noche, porque eran muy chicos para entender lo que estaba pasando. ¿Y la causa de muerte? Fue determinada como intoxicación por radio absorbida durante su tiempo empleada por la Radium Dial Company en Ottawa. Ahora sí, a la pregunta del certificado de ¿la muerte fue relacionada a ocupación? Por primera vez dijo sí. A su funeral, la gente fue vestida de colores y las mujeres de vestidos florales. Fue enterrada en la misma iglesia donde se casó con Tom, y Grossman no pudo ir, pero porque estaba en corte peleando su apelación. Grossman verdaderamente era su mejor caballero. La Radium Dial volvió a perder la apelación y se les ordenó no volver a apelar, y apelaron a no poder volver a apelar. Apelaron hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Seguro estaban esperando a que Grossman y las chicas se cansaran o se quedaran pobres. Pero, a ver, ustedes ya no tienen dinero, ¿por qué siguen apelando? Están gastando más dinero también ustedes.
Y de su lado, Grossman nunca dejó de pelear por ellas. Su hijo cuenta que en algún momento colapsó del burnout, pero incluso llegó a conseguir una licencia especial para ser admitido en la Suprema Corte de Justicia. Al final, Catherine ganó su caso 8 veces en total. Y la victoria final llegó el 23 de octubre de 1939. Fue nombrada una de las peleas más espectaculares contra los peligros ocupacionales industriales. It's a mouthful. Ganaron ahora sí, sin llegar a ningún acuerdo, sin más doctores que dijeran, actually, sin que alguien negara el daño del radio, sin abogados cambiando palabras. Era justicia pura y real. Liderada por Catherine Wolfe. Y de lo que resta de la historia, ninguna de las chicas del radio murió en vano. 50 días antes del triunfo de Catherine, el último, el octavo, empezó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la necesidad de relojes, brújulas y relojes de muñeca que brillaran en la oscuridad volvió a aumentar. Pero gracias a la lucha de las chicas, nuevas medidas fueron introducidas. Estados Unidos usó 190 gramos de radio en esta ocasión para toda la guerra, cuando en la Primera Guerra solo usaron 30 gramos. Neta imaginé que eran más, pensé que eran kilos. 30 gramos era un gramo, menos de un gramo por chica lo que las mató. Aquí quedé impresionada y esto es el final. Y esto fue solo el inicio. Con el final de la guerra llegó la carrera nuclear. Experimentos que implicaban nubes de hongo, donde los escombros caían sobre toda la población. Se exigieron investigaciones de los efectos de este nuevo componente radioactivo, que en este caso es el estroncio 90, es un componente sintético, en el cuerpo. ¿Y quiénes eran la prueba viviente de los efectos de la radioactividad en el cuerpo? Las chicas del radio. Así que los científicos buscaron a quienes quedaban vivas y quisieran participar en esta investigación. Incluso buscaron a familiares, porque descubrieron que la exposición se podía contagiar. Cabe mencionar, no voy a ahondar mucho en esto, que los hijos de Catherine Wolfe sufrieron como por secuelas de radiación de parte de su madre. Y aunque todo el grupo original a estas alturas ya había muerto, incluso sus restos siguieron ayudando a la investigación, como fue el brazo de Charlotte Purcell, que había estado súper bien mantenido en el formaldehído. Eventualmente, el estroncio fue determinado muy peligroso por Kennedy y baneado. También, una secuela de lo que lograron las chicas fue que se estableció la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que entre tantas cosas, le da derecho a los trabajadores de ver sus resultados de salud. Y gracias a todos estos avances, actualmente seguimos viviendo con radiación. 56 países operan 240 plantas nucleares, pero ahora se hace con medidas de seguridad. Que claro, no es infalible, ahí está Chernobyl. Y Japón en el 2011, pero ya es más seguro. En cuanto a las chicas, muchas vivieron muchos años más, como Charlotte, cuya decisión de amputarse el brazo le dio décadas de vida. Vivió hasta los 82. Pearl Payne, sorprendentemente, vivió hasta los 89 y viajó mucho con su esposo. Y de hecho, al final de su vida, le dio a su sobrino una caja con recortes de periódico de los casos de las chicas del radio, y le dijo que los guardara, que era importante salvaguardar esa información. Y en cuanto a las demandas, de al menos de las chicas de Ottawa, Charlotte solo recibió $300, que serían $5,000, y muchas, de plano, quitaron la demanda. La Radium Dial ya estaba en quiebra, no tenía ni un peso. Y al final lo que ellas querían era justicia, y lo habían conseguido. Y la Radium Dial finalmente cerró en 1943. En el edificio de Ottawa hubo después una empresa de carnes, donde la gente murió de cáncer. Luego, una familia vivió ahí, y todos los hermanos murieron de cáncer de colon, con 6 meses de diferencia entre uno y otro. Finalmente, el edificio fue tirado en 1968. Y en cuanto a la USRC, en 1991, la Suprema Corte de Justicia la encontró por siempre culpable de la contaminación por radio de todo Nueva Jersey. Residentes de Nueva Jersey y Nueva York demandaron, y los acuerdos les costaron $14.2 millones, que actualmente serían $209 millones, a la compañía para limpiar su desastre en estos dos estados.
Por años, las historias de estas chicas solo estuvieron en libros científicos. Eso, hasta que en 2006 se hizo una recaudación de fondos para hacerles un monumento en Ottawa, a todas las chicas. Y el 2 de septiembre del 2011 se inauguró la estatua de bronce de las chicas del radio en Ottawa. Es una chica de los años 20 con un pincel en una mano y un tulipán en la otra, frente a una cara de un reloj. Ese día se volvió el día oficial de las chicas del radio en Illinois. Esta chica representa no solo a Catherine Wolfe ni a las chicas de Ottawa, sino también a Catherine Schroep, a las hermanas Magia, a las Karlov, a Irene, a Hazel, a todas. Y eso es todo, como siempre cierro cada episodio. Algo que quiero mencionar, cuando estuvimos buscando las imágenes para el primer episodio, Brian me mencionó como, encontré muchas de una obra, estuvo raro. Y descubrimos, yo terminando de leer el libro, que esa obra fue la recaudación de fondos para la estatua y la obra fue dirigida por Kate Moore, la autora del libro. Así que mis respetos, vayan a leerlo. Es doloroso, pero es muy bueno, es un muy buen libro. Tanto que hasta me da un poquito de pena decir que agradezco ya haber terminado con este tema, porque estuvo muy pesado, más de lo que recordaba, pero no me arrepiento. Es una historia que desde que escuché la primera vez me impactó mucho y sabía que la quería contar. Y pues nada, espero que les gustara dentro de lo que cabe, dentro de lo triste que es, y les agradezco mucho por acompañarme a escuchar la historia de esas chicas tan importantes de la historia. Y sin más, recuerden que si tienen alguna anécdota, alguna historia, alguna experiencia paranormal que quieran contarme, lo pueden hacer en el Reddit que aparece en pantalla y en la descripción de este episodio, ya sea que estén escuchando en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, entrefantasmas_podcast, tanto en Instagram como en TikTok. Recuerden suscribirse para estar enterados de cada que subamos nuevo episodio y los veré el 17 de septiembre para un nuevo episodio de Terror de la Vida Real, de Entre Fantasmas. ¡Bye! Que por cierto vamos a grabar en un ratito. Entre Fantasmas. Investigación por Cassandra Monterrubio, producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto, editado por Cassandra Monterrubio. Bye.